Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy tenemos en el canal un nuevo de Dissection, que hacía bastante tiempo que no hacíamos uno, y aparte de eso, como no va a haber directo este año, pues os quería dejar unos cuantos deberes con unos cuantos discos que van a aparecer a lo largo de este vídeo, por supuesto, eso sí, de la misma banda, pero además me sirve para hablaros de otra cosita más. Porque el año que viene tenemos el Winds of Agony el día 9 y 10 de mayo, y va a contar con un montón de grupos como por ejemplo, por supuesto, Beherit, que es lo que más llama la atención de ese cartel, Blasphemy, Ripikoulu, Darbaza, Barbarian Swords. Hay un montón de bandas que merecen la pena, por supuesto, también están Aura Noir, y también van a estar unos invitados que vamos a tener en el día de hoy. Por cierto, de Ripikoulu tenéis la historia en el canal por si queréis echarle un vistazo, pero tranquilo, te la voy a dejar al final del vídeo. Allí, en el Winds of Agony, actúa una banda de Grecia, una banda que también tengo muchas ganas de ver, una banda que la verdad me gusta bastante y que estoy seguro que si no la conoces o no la has explorado en profundidad con este vídeo, se te van a quitar todas las cosas de encima y le vas a prestar atención porque te van a entrar ganas seguro. Hoy en The Dissection, Dead Congregation. La escena del metal extremo en Grecia tuvo en los 90 una clase formativa, dinámica, y aunque casi todas las cabezas parecían girarse hacia otros lugares, la escena griega moldeaba una identidad propia a través de bandas como Septic Flesh, Rotting Christ o Nergal. A finales de la década, el death metal griego, que tuvo su interpretación con bandas como por ejemplo Night Rage, comenzó a volverse más crudo, más experimental, con un enfoque en la atmósfera y la pesadez, muy distinto de las producciones más pulidas de otras partes del mundo. En este contexto, Dead Congregation surge a principios de los 2000, una banda que aunque no alcanzó la popularidad de sus compatriotas más conocidos y que ya hemos nombrado, se consolidó como un pilar en el underground global. Con su estilo de death metal oscuro y técnico, Dead Congregation capturó la esencia de la escena griega, desafiando las convenciones y trayendo una frescura cruda a la escena. Aunque la banda nunca buscó el mainstream, su influencia es indiscutible y ha logrado conectar con una audiencia fiel que prefiere lo más sombrío y experimental del metal extremo, y optaron por crear algo auténtico, fuera del alcance de los reflectores, como digo, del mainstream. Siempre me gusta decir que la formación de Dead Congregation en 2004 fue una respuesta directa a esa necesidad de crear algo más oscuro, más denso y más crudo, influenciado por las raíces más primitivas del death metal, pero que tuviese una vuelta de rosca por todo el rollo ocultista, apocalíptico, etc. Anastasis, guitarrista y vocalista de la banda, buscó en aquellos primeros años de Dead Congregation un sonido que, ¿cómo decirlo?, reflejase la influencia de los pilares norteamericanos como por ejemplo Incantation o Morbid Angel, pero que a su vez tuviese esa chispa diferente que os decía antes. Desde el primer momento, en lugar de centrarse exclusivamente en la rapidez y la técnica, Dead Congregation aspiraba a crear algo más pesado y más sombrío, lo que implicaba una mezcla de riffing brutal y un ritmo que arrastraba al oyente hacia un abismo de oscuridad, algo que por otro lado ya se ha demostrado que no es fácil de hacer porque allí donde la pausa esté presente resulta más complicado medir todo. Con todo eso en mente, la banda tenía en su cabeza una sola idea, que su música era el reflejo de una visión más personal y sombría, alejada de cualquier estatus comercial que pudiese estar sucediendo en el metal griego. Cuando esto pasa, ¿qué llega siempre, cracks? Pues la experimentación, y hay que decir que en los primeros años la banda quiso empezar a romper moldes desde el principio, a buscar límites no establecidos, y aunque en cierto modo lo hicieron, es cierto que dentro de lo que es el sonido hay muchas bandas así.
Ocurrió lo mismo con la introspección en cuanto a su ideología. Sin ir más lejos, si uno acude a entrevistas tempranas en fanzines y medios especializados, que se pueden encontrar fácilmente, la banda explica que si bien hay satanismo ilustrado en sus letras, así como nihilismo también, solo hace falta darse un paseo por toda la discografía en sí, lo esencial para ellos no era la ideología de sus letras en ese sentido, sino la creación de una atmósfera sonora que reflejase ese sufrimiento, muerte y decadencia que ya se puede experimentar en su primer EP, el cual fue lanzado en 2005 por Conqueror Records. La banda desde ese instante comenzó a ganarse el respeto dentro de la escena underground, gracias a la autenticidad de su enfoque musical y a su negativa a seguir las tendencias comerciales del metal de la época. Death Congregation lograron atraer a una audiencia fiel que valoraba la oscuridad y la crudeza de su música. Además, en sus primeros años, el contacto con otras bandas underground, como por citar a una, Infester, también permitió a la banda establecer una red de apoyo dentro del mundo del metal extremo. Deberíamos hablar en algún momento de Infester, por cierto. Si te suscribes, lo mismo a futuro, ¿conoces más sobre la banda? Yo ahí lo voy a dejar. Por aquel entonces, la banda, que había estado construyendo su sonido desde los primeros días, decidió que era hora de dar un paso enorme hacia adelante. Desde el punto de vista histórico, el lanzamiento de Grace of the Archangels fue un momento clave para Death Congregation. En una época en la que el death metal estaba atravesando por una fase de estancamiento creativo, la banda ofreció algo diferente, un disco que desbordaba atmósfera, que no temía tomarse su tiempo en desarrollarse y que despojaba al género de todo lo innecesario para llegar simplemente a lo esencial. No hay que engañarse, claro, el disco no fue un éxito como el de otras bandas de su país, tal y como he dicho antes, pero la crítica especializada y los fans del metal extremo reconocieron la magnitud de la obra, sobre todo para juntar tantos elementos de una forma tan certera. Es eso de que escuchas un disco y dices, se nota que esto es Death Congregation. Y me tengo que dejar llevar por la pasión y tengo que ser totalmente sincero cuando digo que este es uno de mis discos favoritos, no ya de Death Congregation, que es mi favorito sin duda, sino de la escena griega, por la pureza con la que captura la esencia del death metal y por la atmósfera que logra construir sin recurrir a adornos innecesarios. Es un álbum que no da tregua, que no busca agradar a quien lo escucha, sino que te lleva hacia lo más oscuro del alma humana, por lo que también captura cierta esencia nihilista, cierto toque fúnebre, y donde las letras, por cierto, juegan un punto especial, y es de esto que destacaría frases, pero no se entienden si las separas en cachitos. Es el conjunto entero lo que las hace enormes. Grace of the Archangels de Death Congregation no solo es uno de los discos más representativos del death metal de la década de los 2000, sino que también es una de las joyas más oscuras y fascinantes de la escena metalera griega, así como un disco que rompió moldes, consiguiendo más fieles para su causa. En este punto surge el split con los death metaleros Hate Spawn, que es grabar con Death Congregation y para mi gusto sacan el mejor material que hicieron en sus 9 años de formación, donde por cierto no sacaron más que 2 demos, 3 splits y un compilatorio final como colofón a su carrera. Pero aunque el split mola, se debe hablar ahora de lo que vino después. Si algo ocurre con Death Congregation es que allí donde han puesto el dedo a nivel de trabajos en estudio, han hecho magia, cracks. Promulgation of the Fall se sacó en 2014 y en cuanto salió todo el mundo lo catalogó como un monumento dentro del death metal contemporáneo que sigue el legado de su debut sin desviarse del camino oscuro que caracteriza por supuesto a la banda. Hay que comentar eso sí que no es un disco que Death Congregation dijesen, venga va,
¿Nos lo sacamos rápidamente de encima? No, para nada, no señor, nada de eso. El trabajo estuvo en desarrollo durante, ojo, 6 años, un periodo que la banda utilizó para perfeccionar un sonido que, aunque arraigado en la tradición del death metal de los 90, ofrece una atmósfera más compacta y directa que su anterior trabajo. Y ya es decir, por cierto, al final el disco resulta tiene muchísimos cambios en la forma de trabajar, porque incluso con el nacimiento del disco vino también el nacimiento de Martyrdom Productions, el disco, el propio sello del grupo, que obviamente sacaron ahí el disco y les permite tener independencia total en la toma de decisiones y garantizando así el derecho de ellos mismos sobre su propio material. Algo que, por cierto, hay que andar con mucho ojo porque hay mucho listo ahí fuera. Pero sé que queréis saber a qué suena esto, y Promulgation of the Fall es una evolución natural de The Graves of the Archangels, con riffs aplastantes y una atmósfera densa que se ha vuelto más inmediata y brutal. La banda se ha mantenido fiel a sus raíces, inspirándose en bandas ya nombradas como Incantation e Immolation, pero siempre manteniendo su enfoque personal y oscuro. De hecho, Anastasis ha destacado en varias entrevistas que su música fluye de forma natural, sin intentar innovar ni cambiar las reglas del death metal clásico, sino centrándose en crear la música que ellos mismos quieren escuchar. Para mí sí que tiene cierta evolución el sonido de Death Congregation, tal y como llevaba diciendo un buen rato. Siendo honestos, a mí este me parece un discazo mayúsculo y probablemente uno de los mejores de su año, junto con obras como el primer LP de Artificial Brain o el A Cabal de Volan, por ejemplo, que es también tremendo, pero para mí está un pelín por debajo, un escalón por debajo de lo que es el disco debut. Las opiniones, como ya sabéis, son como el culos, cada persona tiene una. Sería faltar a la verdad no decir que Death Congregation siempre ha mantenido una conexión con la escena underground, incluso tras el éxito de sus lanzamientos y el crecimiento que ha tenido a lo largo de los años. Siempre he pensado, cracks, que parte de esa lealtad hacia las raíces del underground se debe a su enfoque directo y sin concesiones, lo que les ha permitido desarrollar una base de seguidores apasionados que valoran la autenticidad. Desde sus primeros años, la banda cultivó un sonido abrasivo que rápidamente ganó la atención de los devotos del death metal más crudo e incluso se ganó el interés de aquellos que no se manejaban por este tipo de death metal. Evidentemente, uno de los aspectos más fascinantes de Death Congregation es su negativa a comprometerse con la comercialización, manteniendo una ética do it yourself en todo momento. Si no, ahí tenéis la prueba de crear un sello tal y como os he dicho anteriormente. Otro motivo es que la banda se enfoca en presentaciones en vivo, intensas, y en mantener un perfil bajo fuera del escenario, lo que ha contribuido a su mística y ha solidificado su reputación como un acto genuino en el panorama del metal extremo. No estoy hablando de que sean anónimos, pero tampoco son de los que se promulgan mucho ni de los que dan mucho la cara. Vaya, que lo último salió hace 8 años y vamos camino a 9. Hablando de eso, en 2016 la banda soltó el EP Sombre Doom, reafirmando su postura frente a la evolución del género. Considero dicho EP como una suerte de continuación natural de su estilo, pero con una producción mucho más refinada que acentúa la crudeza en sus composiciones. Según la crítica general, y que me sirve ojo como propia, la mezcla en Sombre Doom mantiene ese balance perfecto entre lo oscuro y lo contundente, lo cual es ampliamente positivo, porque encapsula la intensidad y la profundidad que se espera de los griegos en 13 minutillos, especialmente a través del primer tema, que por cierto son 9 minutazos de puro goce. La verdad que merece mucho la pena este EP.
desde entonces el silencio ha sido promulgado, pero ojo a nivel de estudio, porque sí que es cierto que en directo se han ido presentando mucho más. No es una banda que sea difícil de ver precisamente, aunque por aquí sí que no hemos tenido tanto el gusto, pero sí que es cierto que ha hecho muchos conciertos, ha presentado en festivales y bueno, como digo, van a estar en el Wings of Agony el próximo 9 o 10, ya veremos cuándo tocan, pero sí que es cierto que es una banda que en directo se ha presentado bastante, aunque en estudio nunca se sabe, a lo mejor el año que viene nos sorprenden ya con algo. Por lo pronto, ahí tenéis la oportunidad en el Wings of Agony del año que viene resarciros con ese cartelón tal y como os he dicho, porque la verdad que va a ser la leche. Como he prometido, te dejo la historia de Rippy Koulu por aquí y también te dejo otra cosita más para que también sigas alimentando esa curiosidad. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo, cracks. ¡Adiós!